Que Dios les bendiga, amados hermanos. Quiero decirles que es un placer poder compartir la palabra el día de hoy. Y quiero que me acompañen los que trajeron Biblia a la palabra en Romanos 12. Romanos 12, versículos 1 y 2. Díganme cuando lo tengan. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Señor y Dios amante, te damos gracias, Padre, por el día que tú nos has permitido a cada uno de nosotros, oh amado Dios. Padre, rogamos que tú nos bendigas a cada uno de los que hemos venido, Señor, y aún a los que no han podido venir, Señor, que allí tú les estés bendiciendo, Señor. Padre, pero rogamos que tú estés tocando nuestros corazones en esta hora, Señor, y que, Padre, estemos dispuestos, oh Señor, a recibir de tu palabra que va a ser expuesta en esta tarde, oh Señor. Bendícenos, oh Señor, y danos corazones, Padre, dispuestos a poner en práctica tu palabra, oh Señor. Ahora rogamos también que seas tú hablando, Señor, a través de tu palabra, oh Señor, y no yo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Qué necesita Dios de nosotros? ¿Bienes? No. ¿Necesita algo material? ¿Para qué? ¿Necesita acaso Dios comida? ¿Para qué necesita Dios comida? ¿O necesita nuestro dinero? ¿Necesita Dios nuestro dinero? En absoluto. Dios no necesita nada de nosotros, más bien nosotros necesitamos de Él. Pero, ¿qué si quiere Dios de nosotros? Dios quiere de nosotros una relación con Él. Dios quiere que nosotros seamos un sacrificio vivo. Y así es como se titula la palabra que yo traigo en esta tarde, un sacrificio vivo. Y según el diccionario de la lengua española dice que sacrificar significa ofrecer una vida humana o animal a los dioses, renunciar a algo en pos de un bien mayor o matar, acabar con una vida especialmente animal. Es decir que sacrificar, según el diccionario español, es ofrecer una vida o algo a alguien, especialmente a un Dios, según el diccionario español, y en el caso de nosotros a nuestro Dios, que es el único Dios verdadero, ¿no? La Biblia registra que el primer sacrificio en la Biblia, en su palabra, ¿no?, en la palabra de Dios, es el sacrificio que realiza Abel de Caín y Abel, de los hijos de Adán y Eva. Entonces el sacrificio que realiza Abel en ofreciendo una ofrenda al Señor, dice que la palabra que él criaba ganado, que criaba ovejas y tal, y entonces que de lo mejor que él tenía ofreció sacrificio al Señor, ofreció una ofrenda de lo mejor que él tenía y la ofreció al Señor. Y ese es el primer sacrificio que aparece en toda la Biblia, y así como Abel, de él en adelante hay muchos otros sacrificios, como Noé también realiza sacrificio, Abraham, Isaac, Jacob, y todos los grandes hombres del Señor ofrecieron sacrificios como ofrenda al Señor, hasta que llega la ley por medio de Moisés, y entonces se establecen los sacrificios como medio de redención por el pecado. Es decir, que cuando llega la ley, ¿qué hacían los que pecaban? Iban, cogían un becerro, una paloma, cogían un animal, se lo llevaban al sacerdote, y entonces el sacerdote sacrificaba ese animal y lo ofrecía al Señor como medio de redención del pecado que había cometido la persona, ¿no? Pero actualmente, gracias al Señor, ya no debemos sacrificar animales. Y Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué ya no debemos sacrificar animales. Les pongo el ejemplo. Imagínense de que nosotros criáramos animales. Hablo de nosotros hablando de que usted mismo. Imagínense usted criando animales y que por cada vez que usted peque debe sacrificar un animal, de ofrecerle ese animal al Señor. Entonces digamos que si usted tuviera 20 ovejas, cada vez que pecara
pues cada vez que pecara tenía que llevar una oveja perdón, tenía que llevar una oveja y sacrificarla al Señor, ¿no? Y entonces llegaría el momento en que se iba a quedar sin oveja para sacrificar, o el animal que usted cuidara, ¿no? Y aun si usted no ofreciera todos los animales que tiene, según la necesidad que nosotros vivimos actualmente, no tendríamos lo suficiente nosotros para poder sacrificar cada vez que nosotros pecáramos. Pero por eso es que ya hay un sacrificio en la Biblia, y el mayor sacrificio de todos, que es por el cual actualmente nosotros no realizamos esos sacrificios, y es el sacrificio de Jesucristo, que Jesús que hizo, se sacrificó por nosotros, y ya entonces nosotros recibimos a través de él ese perdón de pecados, la redención, y recibimos la vida eterna a través del sacrificio de Jesús. Y entonces el Señor sabe bien por qué ya no tenemos que sacrificar. Pero el Señor también deja bien claro en su palabra que en sí lo que Él quiere no es sacrificio de animales, sino que quiere misericordia. Dice la palabra en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es decir, que el Señor no quiere sacrificio en sí. Eso no era lo más importante para Él. No era que viniéramos y sacrificáramos un animal, sino que nosotros le sirviéramos, que nosotros nos rindiéramos en obediencia a Él. Y yo compartía en una ocasión con los jóvenes algo que Satanás se ha encargado a través de toda la historia de trastornar, de cambiar significados de cosas que para nosotros tienen un significado como cristianos, para nosotros en Cristo tienen un significado, pero Satanás se ha encargado de cambiar ese significado que tiene para el mundo. O sea, para nosotros significa una cosa, pero él se ha encargado de hacer que para el mundo ahora tenga otro significado. Y ejemplo de una cosa de esa es el arco iris. El arco iris, que es lo que representa un pacto que hizo Dios con Noé, en representación a que ya no iba a enviar otro diluvio. Entonces Satanás, que hizo esa representación de ese pacto que hizo Dios con Noé, actualmente se coge como la bandera del LGTB, que son los homosexuales, las lesbianas y toda la pila de nombres esos que tienen ellos. Y incluso con cosas aún que parecieran más pequeñas, que en realidad no son pequeñas, pero que pudiera parecer más pequeñas, como lo es el número 7. El número 7 en la Biblia significa ¿qué? Perfección. Y no sé cuántos aquí saben de bolita, pero en la bolita el número 7 significa caca, solo que con una palabra un poco más vulgar. Pero es aparentemente solo un número, pero en realidad tiene un significado en Cristo, y Satanás se ha encargado de trastornar ese significado. Y como eso hay muchos otros ejemplos, pero bueno, no es de lo que estamos hablando en sí, sino uno de esos ejemplos que él se ha encargado de trastornar es el sacrificio. Originalmente el sacrificio, veíamos que el primer sacrificio era a Dios, lo hizo Abel al Señor. Y entonces Satanás se ha encargado de trastornar también el significado del sacrificio y apoderarse de él, ahora que los sacrificios se hagan a él. Porque ¿qué es lo que quiere Satanás? Que todo lo que tiene Dios, todo lo que es Dios, se le haga a él. Y entonces el sacrificio es una de esas cosas que él se ha encargado de trastornar. Por ejemplo, actualmente aún se hacen sacrificios y sacrificios de animales, ya no de parte de los cristianos, sino de parte de otras personas que no conocen al Señor, y entonces ¿qué es lo que hacen? Sacrificarlos a Satanás, como por el ejemplo de los bembés, que en los bembés saben que se hacen las cosas que se hacen, se matan animales y las cosas que ellos hacen, ¿sí? Pero ¿ves? Para que vean que en la actualidad aún se hacen esos sacrificios, pero en sí no es los sacrificios a los que yo me refiero de que se hacen en la actualidad. Porque en la actualidad, como nosotros como cristianos ya no ofrecemos los sacrificios animales, pero aún sí ofrecemos sacrificios. ¿Y qué sacrificio es el que nosotros ofrecemos? Pues nosotros ofrecemos nuestras vidas en sacrificio. Como decía el pasaje que leíamos al principio en Romanos 12, 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no quiere holocaustos y sacrificios de animales. Dios quiere nuestras vidas en obediencia y sometimiento a su palabra y a su voluntad. Es decir, que seamos sacrificios vivos y santos. Pero, ¿cómo somos esos sacrificios vivos y santos? Pues para eso tenemos la palabra de Dios. Dios no nos ha dejado desprovisto, sino que nos ha dejado un manual de vida. Y esa es la palabra de Dios. ¿Qué cosa hace la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios nos muestra el camino que hemos de seguir. La palabra de Dios nos muestra cuál es la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. La palabra de Dios nos dice qué está bien y qué está mal. La palabra de Dios nos muestra qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que no le agrada. Pero no solo la palabra de Dios, sino que también nos ha dejado el Espíritu Santo, que si somos cristianos habita en nosotros. Si eres cristiano, el Espíritu Santo habita en ti. Entonces Él nos ha dejado su palabra y nos ha dejado el Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra que el Espíritu Santo hace con nosotros? Nos convence de pecado, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo incluso dice la palabra que intercede por nosotros, y no solo eso, sino que también nos da que hemos de hablar. En ocasiones cuando nosotros necesitamos hablar, dice que no nos preocupemos porque el Espíritu Santo va a darnos la palabra que hemos de hablar. Pero realmente no solo se limita para hacer un sacrificio vivo y santo al Señor, no se limita con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Porque es necesario también morir al viejo hombre. Para hacer un sacrificio vivo y santo es necesario rendir nuestras vidas en obediencia, es necesario rendir nuestras vidas en adoración, en sacrificio vivo, valga la redundancia. Es decir, que nosotros debemos, como cristianos, morir a ese viejo hombre que nosotros tenemos aún en nuestra carne, porque no es que nosotros vinimos al Señor y ya nos despojamos de él, sino que Él habita aún en nosotros, pero mediante el compromiso que tengamos con el Señor, entonces Él va muriendo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Morir cada día a ese viejo hombre, ir matando cada día a ese viejo hombre que habita en nosotros, solo que no podemos dejar que florezca. Es decir, que para nosotros ser un sacrificio vivo y santo debemos matar a ese viejo hombre, es decir, renunciar a todo aquello que nos gusta, tal vez renunciar a todo aquello que deseamos, todo aquello que amamos, renunciar a todo aquello que anhelamos, incluso todo aquello que pudiera parecer, no sé, indispensable para nuestras vidas, pudiera parecer, porque no lo es realmente. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Renunciar a todo aquello que aparentemente, o a renunciar a todo aquello que aunque amemos mucho, pero que sabemos que no le agrada al Señor, que sabemos que no nos edifica, que sabemos que es un estorbo en nuestra relación con el Señor. Renunciar a todo aquello que tú sabes y yo sé que está siendo un estorbo en esa relación con el Señor, que le estamos entregando más tiempo a eso que a la lectura de la palabra, que le estamos entregando más tiempo a eso que al estudio, que a la oración misma, que al ayuno, que le estamos entregando más tiempo a eso que a una comunión íntima con el Señor. Es decir, que nosotros para hacer un sacrificio vivo y santo debemos renunciar a todo aquello que aunque amemos mucho, que aunque amemos con todas nuestras fuerzas, debemos renunciarlo si nos es un estorbo con el Señor, claro. Debemos renunciar a eso por tal de obedecer al Señor. Entonces así podremos ser ese sacrificio vivo y santo que el Señor espera que nosotros seamos. Y la palabra de Dios dice que su voluntad, como leíamos al principio, es como buena, agradable y perfecta. Es decir, que aun si es algo que nosotros amamos, sea una cosa, sea un trabajo, porque puede ser también un trabajo, puede ser incluso una persona, lo que nos está estorbando en nuestra relación con el Señor, aun si es una persona de nuestra familia y nos estorba con nuestra relación con el Señor, nosotros debemos renunciar a ello, debemos poner un límite en eso, aun si no es pecado, porque no todas las cosas son pecado, pero que no sea pecado no significa que no pueda ser un estorbo en nuestra relación con el Señor. Pero
Aún así, si es algo que nosotros amamos tanto como un familiar, nosotros debemos poner un límite. Porque dice la palabra de Dios que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, por muy descabellado que pudiera ser, por que nosotros no lo entendiéramos, la voluntad de Dios siempre va a ser buena, y agradable y perfecta. Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Es decir, que si Dios quiere que nos alejemos de algo, si Dios quiere que nos alejemos de un trabajo, si Dios quiere que nos alejemos de una persona, es porque Él tiene algo mejor que eso para nosotros. Y yo les pongo mi ejemplo de cuando yo acepté al Señor, mi testimonio. Yo de toda la vida he venido a la iglesia. Los que han estado acá desde que yo soy pequeño saben que yo de toda la vida he venido a la iglesia, pero no toda mi vida he sido cristiano en sí. Hubo un momento que fue en el servicio militar cuando yo conocí al Señor. Entonces, eso fue en el 2021, yo lo recuerdo bien. Fue en el 2021, en medio de la pandemia, que yo me voy para Matanza, para pasar la previa, después me voy para La Habana, donde voy a pasar el servicio militar. Y era en medio de la COVID. Y me dan pase y yo vengo para mi casa y entonces se cierra todo. Y me paso unos 6 meses y medio aquí en mi casa. Y entonces me llega la noticia de que yo tengo que volver al servicio. Y yo obviamente no quería volver. ¿Quién quiere volver al servicio militar? Entonces, para ese entonces yo no tenía una relación en sí con el Señor. Y por medio de algunas amistades que me hablan, entonces yo más o menos comienzo a leer la Biblia, comienzo a orar y comienzo a pedirle toda la noche al Señor que yo no quiero volver a La Habana, yo no quiero volver al servicio militar. Señor, no permitas que me lleven de nuevo para allá, porque voy a estar lejos de mi familia, voy a estar allá en el servicio militar. Yo no quiero ir al servicio militar. Y yo le pedía todas las noches eso, pero al final me llevan para La Habana, para el servicio militar de nuevo. Y allá entonces es que yo, por medio de otros cristianos que habían ahí también, conozco realmente al Señor. Hago yo profesión de fe y yo conozco al Señor y doy esos primeros pasos ahí en el servicio militar. Es decir que si Dios no me hubiera llevado allá a La Habana, entonces probablemente yo no estaría hoy aquí. Es decir que Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Para mí, volver al servicio militar era una cosa mala. Era una cosa mala. Pero como Dios ve más allá, Él tenía el propósito de que yo le conociera ahí en el servicio militar. Es decir, que su voluntad siempre es agradable, buena, agradable y perfecta, aun si nosotros no logramos comprender eso. Dice la palabra en Hebreos 13, 16. Hebreos 13, 16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es decir que para hacer un sacrificio vivo y santo también es necesario hacer el bien a los demás. Dice la palabra aquí, como bien leía, de hacer el bien y la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es decir que nosotros tenemos la responsabilidad, nosotros tenemos el deber de hacer el bien a todos, tanto en la fe como no en la fe, e incluso enemigos. Nosotros tenemos el deber de hacer el bien a todos, porque eso es un sacrificio que nosotros ofrecemos al Señor, y dice que el Señor se agrada de eso. Y dice la palabra también que en un momento va a venir Jesús, va a venir el Rey, y nos va a preguntar a nosotros, a los cristianos, a su pueblo, nos va a decir: vengan para que hereden la heredad y el reino preparado para ustedes. Y nos va a decir: por cuanto estuve enfermo y me visitaron, por cuanto estuve en prisión y fueron a verme, por cuanto estuve hambriento y me dieron de comer, por cuanto tuve necesidad y me saciaron, ¿verdad? Y entonces nosotros le vamos a preguntar: Señor, ¿pero cuándo te vimos? Y te dimos de comer, te dimos de vestir, te servimos, ¿no? Pero dice que por cuanto lo hicimos a uno de ellos, a Él se lo hicimos. Es decir, que todo cuanto nosotros hagamos por los demás, al Señor lo estamos haciendo. A Jesús lo estamos haciendo. Ese es un sacrificio que nosotros hacemos y el Señor se agrada de eso.
Dice la palabra también en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es decir, que si lo que tú haces por los demás, lo haces con pesar, no estás haciendo ese sacrificio agradable a Dios. Es decir, que todo cuanto nosotros hagamos debe ser de corazón, como para el Señor, sabiendo que lo estamos haciendo para el Señor y no para los hombres así. Debemos hacerlo como para el Señor y no como para los hombres. Por ejemplo, aquí en la iglesia hay quienes predican, hay quienes tocan un instrumento, hay quienes cocinan, hay quienes barren, hay quienes traen el vaso incluso, hay quienes sirven el agua de atrás, ¿verdad? En la iglesia hay quienes sirven de distintas maneras, tanto visible como no visible, pero todos en la iglesia servimos de alguna manera u otra. Y entonces todo eso se debe hacer como para el Señor y no como para los hombres. Traer este vaso de agua aquí es un servicio que nosotros le ofrecemos, o el que lo hace, no, porque no todos lo hacemos, el que lo hace es un servicio que ofrece al Señor y no que me está ofreciendo a mí o no que le está ofreciendo al pastor. En sí le está ayudando al pastor, no, pero es un sacrificio que está haciendo para el Señor. Y entonces todo cuanto nosotros hagamos debemos hacerlo como para el Señor, incluso si es barrer el templo, incluso si es venir y chapear. Aunque eso pudiera parecer tedioso en ocasiones porque, no sé, el templo es, tal vez no el más grande, pero sí está un poco amplio. El patio es bastante grande. Entonces venir y chapear, o venir y barrer, venir y limpiar todo esto, pudiera parecer tedioso, pero nosotros no lo debemos hacer para los hombres, sino ¿para quién? Como para el Señor. Porque eso es un sacrificio agradable al Señor. Todo cuanto nosotros hagamos como para el Señor, lo hagamos. Y seamos entonces esos sacrificios vivos y santos, obedientes y sometidos a su voluntad, muriendo cada día a nuestro viejo hombre y haciendo bien a los demás como sacrificio agradable a Dios. Que tu vida sea un sacrificio vivo y agradable al Señor. Que cada día puedas morir y ahogar ese viejo hombre y todos sus deseos, todas sus pasiones, todo lo que acarrea ese viejo hombre, que cada día podamos matarlo y dejarlo atrás, meditando en la palabra de Dios, en la oración, rindiéndonos en obediencia y en sacrificio vivo a Él. Yo no sé si están entendiendo lo que es ser un sacrificio vivo, pero es una necesidad para nosotros como cristianos ser un sacrificio vivo. Es una necesidad para nosotros como cristianos sacrificar al Señor nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra adoración, nuestra alabanza. Sacrificar al Señor todo cuanto tenemos, porque todo cuanto tenemos lo tenemos porque Él nos lo ha dado, lo tenemos porque Él nos lo ha permitido. Y si hoy estamos aquí, es porque así Él lo ha determinado. Si hoy nosotros estamos viviendo, si hoy nosotros estamos respirando, es porque el Señor así lo ha determinado y porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero ese propósito solo se cumple si nosotros nos rendimos en obediencia y en sacrificio vivo a Él. Que el Señor te bendiga. Quiero orar por ti en esta noche.